Y si nosotros funcionamos como una empresa con propósitos, objetivos, planeamiento estratégico, sería más favorable de desarrollar con éxito las circunstancias, lógicamente supeditados a la voluntad del Señor. Entonces quítese 95% de amargura. No, toda. Es que nosotros a veces dejamos un recuerdo como, es que si me la vuelve a hacer yo tengo que acordarme. No, se tiene que quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia. Uno a veces aquí está predicando, grita. Entonces nos toca a nosotros los que nos paramos a dar conferencias o a dar sermones, pedirle al Señor que nos quite la gritería. Y ustedes ven mucho en la televisión que entre más griten, como que más tratan de llamar la atención. Quítese toda gritería y maledicencia y toda malicia, toda suspicacia. Antes, sed benignos unos con otros. Entonces nos lleva la contraparte, las emociones positivas. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el apóstol Pablo hace mucha relación a las relaciones entre esposos, a las relaciones entre padre e hijo, a las relaciones entre patrón y empleado, a las relaciones entre nosotros mismos, y maneja mucho el concepto de la humildad, la mansedumbre, como unos elementos claves en esas relaciones. En Hechos de los Apóstoles 2, 46, 47, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces aquí establecemos otras emociones favorables, la alegría, sí, el gozo, el regocijo. ¿Recuerdan en Proverbios? El corazón alegre constituye ¿qué? Buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces vamos a definir qué es una emoción para poder seguir adelante. Estamos hablando de las emociones como factores predictores de la salud. La emoción es un estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos. Esta mañana veíamos cuáles eran los sentidos. ¿Cuáles? La visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces cualquiera de esas cosas nos impresionan porque llegan informaciones al cerebro y entonces se producen ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Recuerden que lo que más da el mensaje de comunicación son ¿qué? Las palabras, la entonación o los gestos. Los gestos. Más del 50%, hasta el 55% del éxito de la comunicación está dada por la gestualidad. Entonces tenemos que mirar a una persona cuando nos habla, porque de esta manera interpretamos mejor lo que nos quiere decir o transmitir. Entonces, ¿quién creó las emociones? Dios creó las emociones. ¿Tener enojo o ira es pecado? No. ¿El Señor tuvo ira? ¿Dios tuvo ira? ¿Se enojó varias veces el Señor? Claro. El contexto de la emoción es no canalizarla o no controlarla adecuadamente. Es más, el Señor cuando dice en Efesios 4:26, airaos, quiere decir, enójense, tienen derecho a enojarse, porque si no se enojan, ¿cómo denuncian o cómo ven lo que es injusto en la labor sobre todo de la obra del Señor? Entonces, tenemos derecho a enojarnos como una emoción, porque si el enojo nos dice que algo está funcionando mal o algo anda mal, y entonces nos invita a reflexionar. Pero, dice airaos, pero no pequéis, que no se oculte el sol sobre vuestra emoción negativa, sobre cualquier emoción, no necesariamente es el enojo, sobre cualquier emoción negativa. Entonces tenemos que ir rápidamente dentro del contexto de evitar tener efectos secundarios o deleterios a futuro con las emociones, tratar de solucionarlas ¿cuándo? El mismo día, sobre todo en los casos de agresiones, en los casos de ofensas, en los casos de rechazo o discriminación, en el cual nosotros no estamos preparados, rápidamente elaboramos que una rabia, un resentimiento, una amargura, un enojo, un odio, unos deseos de venganza, unos deseos de matar a veces. Y ya les he dicho, la amargura quita la gracia de salvación. En Hebreos 12, 14 y 15 dice que está en paz con todos
porque sin la santidad nadie verá ¿qué? A Dios. Y enseguida dice, que no brote ninguna raíz de amargura, para que no se le pierda la gracia de salvación. La amargura, una emoción negativa trivial, es preponderante en el éxito de poder obtener la gracia de la salvación. Entonces el éxito es canalizar las emociones en una forma adecuada, pero cuando las veamos que son negativas, tratarlas de convertir en positivas. Ese es el éxito, pero eso exige sabiduría, exige inteligencia, exige prudencia, exige justicia, exige disciplina, exige serenidad, exige sagacidad, exige cordura, todo lo que nos dice el proverbio número 1. Ojalá lo oráramos diariamente antes de enfrentar nuestra cotidianidad, porque ahí está englobado todo el proceso que el Señor nos establece a través del Espíritu Santo para poder nosotros enfrentar adecuadamente el día. Las emociones son aquellas situaciones que le dan el sabor a la vida. Si nosotros no tuviéramos emociones, no disfrutaríamos un paisaje, no disfrutaríamos una caricia, no disfrutaríamos una comida, sino seríamos como los robots. Los robots actúan, pero no tienen emociones. Entonces aquello que le da ese sentido y esa alegría a la vida son las emociones. Sin embargo, si no controlamos adecuadamente esas emociones, pueden llevarnos a cometer errores, pecar, herir a personas y sentirnos mal. Cuando estudiamos el trimestre del año pasado, el fruto del Espíritu, aprendimos que cuál es el fruto más difícil de adquirir. La humildad. Es el más difícil de obtener. ¿Por qué? Porque el arraigo de la naturaleza de Satanás es el orgullo, el ego, el egoísmo, la envidia, el yo. Pero no es el fruto más difícil de practicar. El fruto más difícil de practicar es la falta del dominio propio, la falta de templanza. Y de eso sí que el enemigo sabe y nos goza. Entonces nosotros luchamos contra nuestras propias fuerzas y el enemigo siempre busca un anzuelo para ofendernos. Entonces, si nosotros no pedimos esto específicamente, como les decía esta mañana, cada fruto del Espíritu, nosotros pedimos dominio propio diariamente en nuestra oración. Entonces el enemigo con cualquier cosa viene y nos goza a través de una ofensa de una persona de la misma iglesia. Y para que vean, nosotros nos sentimos más ofendidos los que conocemos el Evangelio que aquellos que son del mundo. Nos quedan más las espinitas, las cicatrices, etcétera, lamentablemente. Porque, entre comillas, dentro de nuestra justicia humana exigimos que los que son de la misma congregación se porten bien. En la vida cristiana las emociones representan una experiencia de vivir el conflicto entre el bien y el mal. Recuerden, el conflicto de los siglos. Decíamos esta mañana con el pasaje de Gálatas 5, 15, 16, 17. Ahí está el fruto de la carne y el andar en el espíritu en el interior. Y uno obra para frutos de la carne y otro obra para frutos del espíritu. Pero nosotros somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Las acciones son el resultado de ese ser. El problema no es el hacer el adulterio, el problema no es robar, el problema es que tenemos una actitud pecadora y esa es la que está constantemente a lo largo de toda nuestra vida buscando cómo canalizarnos hacia el mal. Entonces es importante que nosotros, dentro de esa recomendación de introspectarnos, de relacionarnos con nosotros mismos, aprendamos a conocer cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son los momentos en los cuales yo me exalto, me salgo de casillas, me siento débil, me siento estresado, me siento angustiado. ¿Tienen un manual de eso cada uno de ustedes? Porque el enemigo sí lo tiene de cada uno de nosotros y sabe en qué momento nos puede ofender o nos puede, como decimos, muchas veces nos sentimos ofendidos, pocas veces nos ofenden. Y entonces el enemigo se goza de hacer eso, de que nos sintamos ofendidos
cuando verdaderamente la persona no nos quiso ofender. Además, la felicidad es una elección. ¿Ustedes eligen ser felices todos los días? Hay que aprender a sentarse todos los días después de dar las gracias al Señor por la bendición del nuevo día, de las bendiciones de un sueño reparador. Declarar ante Dios: deseo, hoy he decidido ser feliz.